Buenos días, hermanos, y feliz sábado a cada uno de ustedes. Hoy en día no trajimos el cofre acá, pero saben que he estado pensando especialmente la información. ¿Lo han leído la información sobre lo que ha entrado hasta el día de hoy en cuanto al proyecto 30? Casi cerca de $5,000. ¿Amén por eso? Un amén, hermano Patiño, gracias. Los demás parece que no están aquí. O están en cuerpo y mente, están en la casa todavía, descansando. Bueno, cerca de $5,000. La ofrenda de Thanksgiving, el sábado pasado, dice. O el 19. Bueno, aquí está ya el informe, que está cerca de 5,000. Pero quiero decirles, hermanos, que solamente quedan, ¿cuánto nos queda? Una semana. De acuerdo al calendario empezamos como el 11 de noviembre y concluye ¿cuándo? El 11 de diciembre, es la próxima semana. Yo confío en ustedes, ¿cierto? Que el próximo sábado traigamos 24,000. ¿Amén por eso? ¿Quién quiere donar 24,000? Saben, hermanos, que en la junta directiva de iglesia nos reunimos y hice lo siguiente. No me pregunte por qué fue así. Siempre el Señor impresiona en el momento preciso. Y le pedí a los miembros de la junta directiva, incluyendo a su servidor como cabeza de esta congregación, les dije, nosotros tenemos que darle ejemplo. Y que yo les voy a pedir que a ustedes como miembros de esta junta, aquí mismo empezamos para recaudar una cantidad del proyecto 30. Y entre la junta, los miembros de la junta directiva, y eso que no estaban todos, se pudo juntar $6,450. Wow, hermanos, todavía que se quedaron en la casa. ¿Amén por eso? Si yo tengo que decir amén, hermanos, eso le corresponde a ustedes. $6,450 solamente entre los miembros de la junta directiva de su iglesia. Ahora yo quiero hacer algo diferente con ustedes. Yo los quiero comprometer a todos, porque quizás algunos dijeron, bueno, voy a dar cuando pueda. Pero es que tiene que ir más allá, hermano. Porque Dios así es. Dios te dice, pruébame en esto, dice Jehová. Él te desafía, Él te invita. Depende de ti si quieres responder a ese llamado o no. Dios nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieres hacer, pero te invita. Y amados, yo quiero hacer algo porque en un rato que termine el sermón vamos a tener una reunión importante aquí para todos los que son miembros bautizados de esta iglesia, de esta congregación. Una junta administrativa de negocios. No se preocupe por la comida, aquí tenemos comida. Hay almuerzo para ustedes. Que no lo vamos a dejar con ir vacío, va a llevarse algo en especial. Pero miren, hermanos, yo quisiera al terminar, si los diáconos me ayudan a conseguir unas hojitas, quizás con Rosalba que nos corte unas hojitas en 4 de las 8:30 por 11, unas hojitas sin nada escrito, así nada más blank. Vamos a repartir al final una hojita y usted haga un compromiso y diga, yo voy a dar tanto. Si usted lo que usted puede son $10, ponga $10. Pero si usted puede dar 100, ponga 100. Si usted puede dar 300, ponga 300. Si usted puede dar 1,000, ponga 1,000. ¿Quién soy yo para decir que no puede? Porque yo no sé cómo Dios te ha bendecido a ti, querido hermano. Y joven que estás trabajando, también tú, y los niños pequeños, que digan, yo también quiero poner un granito de lo que está aquí, de este proyecto.
Hay muchas cosas que hacer. Quizás haya la pregunta en algunos, bueno, pastor, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿Quieren saber en qué se va a usar, hermanos? Yo les puedo dar una serie de cosas. ¿Cómo les gusta el plantel de allá afuera de la iglesia? Está más o menos, más o menos. Cuando las personas pasan por allí dicen, ¿es una iglesia o es un edificio abandonado? No solamente 30, necesitamos $250,000. ¿Amén por eso? No lo creen. Wow. I don't know what else to do. No sé qué más hacer. Hermanos, yo los quiero comprometer. Al final, una hojita que usted ponga allí, pastor tanto. Yo quiero que tesorería lleve esas hojitas a tesorería y vaya a anotar todo para hacer una suma total. Yo creo, yo confío en que sí se puede alcanzar los $30,000 y más todavía. Pero tú tienes que estar dispuesto en cooperar con Dios. Recuerda, Dios no te va a forzar. Jamás te va a forzar. Y no te va a llevar a la fuerza del cielo tampoco. Te invita. Depende de ti. Vamos a leer. Escuchen lo que dice la palabra. Y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué tenemos? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Yo digo amén por eso. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran, sino animémonos unos a otros, tanto más cuando veis que el día, ¿qué cosa? Se acerca. Amados, se nos cuenta la historia de una pareja. Era el día de ir a la iglesia. La esposa se levantó temprano y se alistó. Y mientras ella se alistaba, notó que su esposo todavía estaba en la cama. Se le acerca a su esposo y le susurra al oído y le dice, amor, ¿estás bien? Levántate y alístate para irnos a la iglesia. El esposo le contesta y le dice, hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué no quieres ir a la iglesia? Él la ve y le dice, te voy a dar 3 razones por las que no quiero ir a la iglesia. En primer lugar, nadie me quiere en la iglesia. En segundo lugar, todos me critican. Y en tercer lugar, sencillamente no quiero ir. La esposa lo ve y le dice, pero yo no pienso ir sola esta mañana a la iglesia, por lo tanto quiero que te alistes para ir juntos a la iglesia, porque quiero ir contigo. Y el esposo la ve y le dice, mira, dame 3 razones buenas para yo ir a la iglesia. Ella le dice, mira, en primer lugar, yo sí te quiero mucho. En segundo lugar, no todos te critican en la iglesia. Y en tercer lugar, tú eres el pastor de la iglesia y hoy te toca predicar. Amados, yo no sé cuántos de ustedes se identifican con algo así. Y créame, eso no se trata de mí. Mi Biblia dice
que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ¿quiénes? De ellos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la promesa divina. Dios dice, allí estoy yo, entre aquellos que me buscan de todo corazón. El salmista en el Salmo 139 describe y dice que Dios sabe y conoce todas las cosas. Él dice, Dios conoce mi caminar, Dios conoce mi levantar, Dios conoce mi acostarme, Dios sabe todo. David llegó a experimentar la presencia de Dios de una forma plena, de una forma extraordinaria que jamás se ha escrito como la vida de este gran hombre. Tuvo sus fallas, tuvo sus momentos difíciles en su vida, por supuesto que sí, hermanos, como todo ser humano. Pero David aprendió a amar a Dios con todo el corazón. Aprendió a conocerlo muy de cerca. Por esa razón, cuando David describe que Dios sabe todas las cosas, dice, desde que estaba en forma de embrión, allí me vieron tus ojos. Tú viste cuando se entretejía los nervios y las células iban en aumento y en crecimiento. Tú lo veías todo. La formación de un pequeño embrión, la formación de un feto, algo extraordinario que hoy en día ni la ciencia médica lo puede explicar, una cosa tan milagrosa y tan grandiosa como es la concepción, vida de un ser. Y David lo entendió y lo vio, lo experimentó en su propia vida. La presencia del Señor está en medio de aquellos que le buscan de todo corazón. ¿Saben, amados? Que Satanás continuamente está obrando para herir y para envenenar el alma del ser humano. Y el alma que es descuidada será atacada. Y el enemigo no tendrá compasión de ella. No compassion upon your soul. Satan doesn't care. All he cares about is to destroy you. Todo lo que el enemigo quiere es destruirte, desanimarte, alejarte de la presencia del Señor Jehová. En otra parte de la Biblia me dice lo siguiente. Consejo del apóstol Pedro, sed sobrios, dice él, y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando, ¿qué cosa? ¿A quién devorar? Y quien él pueda conseguir como presa fácil, lo hará, mis queridos hermanos. Y tú y yo muchas veces no estamos a la guardia. Nos descuidamos y el enemigo está listo para atacarte. Es por esta razón, queridos, que tú y yo debemos aprender a respirar la atmósfera del cielo para poder contrarrestar los esfuerzos del gran enemigo de Dios. Uno de los patriarcas, llamado Enoc, así lo practicó. Aprendió a caminar con Dios. Aprendió a respirar la atmósfera del cielo. No quiere decir que en el tiempo de Enoc no había nada malo. Habían cosas horrendas. Estaba terrible la sociedad. Pero dice la lectura de ese librito, Patriarcas y Profetas, que Enoc se salía de su casa y salía de la ciudad y se alejaba y se iba a un lugar remoto, a un lugar aislado,
para poder caminar ¿con quién? Con Dios. Hace poco tiempo, algunos hermanos fuimos a Yosemite. Y qué hermoso, siempre que voy a Yosemite me encanta ir a ese lugar. Qué lugar tan más extraordinario. Uno puede ver y contemplar y querer quedarse allí en medio de toda esa vasta naturaleza. ¿Cierto, sí o no, hermanos? No sé cuántos de ustedes han ido, pero qué precioso lugar. Ahora entiendo un poquito acerca de aquel hombre que se le dijo solamente tenía 6 meses de vida. Salió de su casa y se fue caminando por toda la Sierra Madre. Y cuando llegó a cierto lugar se dio cuenta que estaba entre árboles frondosos y dijo, qué cosa tan más preciosa. Y de repente, mientras él estaba allí, comenzó a ver una enorme cantidad de mariposas, lo que hoy se conoce en Yosemite como Mariposa Grove, por descubrimiento de este hombre que se le dijo que solamente tenía 6 meses de vida. Estaba joven cuando lo encontró y vivió más de 85 años después. Mis amados, muchos de nosotros no hemos aprendido a caminar con el Señor diariamente. Hoy en día, por la vida tan cargada que llevamos y agitada, nos es difícil hacerlo, pero no imposible de hacer. Individualmente, queridos, debemos aprender a aferrarnos a Cristo. Amén por eso. Saben que hace tiempo atrás, cuando mucho más joven, me llevaron a un lugar allá por Ensenada, Baja California, en México. Y fuimos porque nos querían enseñar a bucear. Yo jamás había hecho algo así, pero bueno, dije, estoy dispuesto, quiero aprender. Así que acepto el desafío. Nos pusieron todo el equipo, descendimos al agua, bajamos y comenzamos a bucear. ¿Qué mundo tan más diferente? Cuando salimos del agua, algo curioso sucedió. Yo me quité el tanque que llevaba acá, me quité todo el equipo y entonces, queriéndome quitar las otras partes que uno usa para bucear, noté que por acá abajo en mi pierna llevaba un pequeño pulpo. Y cuando yo vi el pulpo, yo sinceramente me asusté, queridos hermanos, yo no lo conocía, jamás había visto un pulpo en vida. Entonces, viendo el pulpo, dije, me lo tengo que quitar. Y entonces yo intenté quitarme el pulpo y no podía. Me tuvieron que ayudar otras 2 personas para poder quitarme ese pequeño pulpo de mi pierna. Amados, yo vi cómo este pulpo estaba aferrado a mi pierna y no quería soltarse. Queridos hermanos, igual manera tú y yo debemos aferrarnos de Cristo Jesús, tu Salvador, el único que te puede ayudar con tus dificultades y problemas. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo sucede esto? Bueno, veamos. En primer lugar, quiero invitarte a que observemos a los niños, especialmente los niños pequeños de brazos. Aquellos niños que no sueltan a papá y mamá o al tío o al abuelito. Yo me recuerdo cuando recién llegué aquí el hermano Castañeda, la nieta se le aferraba y no lo soltaba por ningún lugar. Ni siquiera me le podía acercar porque no me conocía, por supuesto. No tenía la confianza. Yo no la podía apartar de nuestro querido hermano Víctor Castañeda. ¿Por qué? Porque los niños aprenden a sentirse seguros en los brazos de sus padres, o como algunos dirían, en los brazos de Morfeo. Cuando alguien se acerca a ellos, a quienes ellos no conocen, les es difícil desprenderse de papá y mamá. ¿Qué hacen esos pequeños? Se aferran más. Y aún se aferran de acá, de la pierna de papá o de mamá, y no lo sueltan a uno.
porque han aprendido a aferrarse a sus padres, porque ahí sienten refugio, especialmente cuando sienten que algo está mal o sienten un cierto temor de algo. Igual tú, querido hermano, y yo debemos ir a buscar a Jesús y aferrarnos totalmente de Él. Tú y yo somos seres frágiles y vulnerables. Pues aferrémonos de Cristo, porque Él es la respuesta a todos tus problemas y temores. Todo depende de ti y de mí, de nadie más, solamente de nosotros. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué cosa hará él? Y él huirá de vosotros. Pero saben que la mayoría, cuando usa ese versículo, nunca lo emplea todo junto. Siempre dice: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Y no es así el texto. El texto primero dice: sométete ¿a quién? A Dios. Tienes que estar debajo del cuidado de Dios. Tienes que estar sumiso a Dios. Porque es cuando estamos sumisos ante el poder de Dios y su presencia, que cuando tú y yo, el enemigo se te acerca, tú lo puedes resistir, porque tú estás bajo el cuidado del Omnipotente. Sus alas te cubrirán y el enemigo no puede hacer absolutamente nada en contra tuya. Lo resistes porque estás con Jesús. Es como el pastor Alejandro Bullón, que cuenta precisamente cuando alguien le quería quitar ese dinerito y él sabía que había alguien más que lo podía defender, el grandote. ¿Recuerdan ustedes del grandote? Y ese grandote estaba allí para protegerlo y defenderlo. Igual manera así Jesús. Dice la palabra de Dios: buscad al Señor mientras pueda ser hallad, llamadle en tanto que está cerca de nosotros. La lectura de esta mañana que leímos en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 21, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está hablando de la iglesia. Tenemos un gran sacerdote. Qué alegría. Qué alegría, hermanos. Que no importa lo que tú has hecho, no importa cómo has vivido tu vida, si tú vienes con sinceridad de corazón, dispuesto en que tu vida se pueda lavar, como lo hicimos el día que tú y yo entramos en ese bautisterio, y allí sometiste tu vida a Dios y la pusiste bajo el cuidado de Él. Si tú le confiesas todo, Él es fiel y justo para perdonarte. Amén por eso, hermanos. Este acercamiento equivale a una íntima comunión. Llegar a ser partícipe, a tomar parte activa. Pero, ¿parte activa de qué, pastor? Saben que muchos creen que con creer es suficiente. Yo te quiero decir esta mañana que no es suficiente creer. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que no es suficiente creer. Creer es solamente parte de, pero no todo. Por esa razón, tú y yo somos invitados a una íntima comunión, a participar, a tomar parte, pero parte activa. Dios
A cada uno de nosotros nos ha proporcionado facilidades que tú y yo podemos alcanzar. La misericordia y la ayuda, gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo? Cuando acudimos a buscarla. Pero mientras tú y yo no acudamos, no vayamos a buscarla, la gracia está allí. Su misericordia, su compasión están allí. Pero si tú no alcanzas y llegas allá para tomarla, no puedes llegar a ser tuya, a menos que tú la quieras, querido hermano. A menos que tú tengas el deseo de tener. Dios espera de todos nosotros que tengamos una íntima comunión con Él. El apóstol Pablo nos dice en este mismo pasaje que nos mantengamos firmes. Tanto Cristo como los antiguos escritores y los escritores del Nuevo Testamento destacaron la importancia en dos palabras, la palabra paciencia y la palabra perseverancia. Noten ustedes lo que Jesús dijo. Seréis odiados por todos por mi nombre, dijo Jesús. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare hasta el fin, dice en otro pasaje, Mateo 24:13, ese será salvo también. Y el apóstol Pablo, en las siguientes palabras que hacen eco en la mente del creyente, dijo lo siguiente: si permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Pablo con el evangelio de Jesús? Él lo abrazó, lo tomó y se puso a predicar ese evangelio, llevándolo de ciudad en ciudad, hablándole a tantos acerca de ese evangelio, y él insistía que todos debían permanecer firmes y no moverse de ese fundamento, que el fundamento era Jesús, Cristo Jesús. Mis amados, hay un gran peligro para todos aquellos que han entrado en la nueva vida con Cristo. El gran peligro que está es que algún día nos cansemos de obrar el bien o de hacer el bien. Saben que muchas veces hay muchos creyentes que me dicen, y a veces me dicen con tanto orgullo: oh pastor, dice, yo tengo 40 años en la iglesia. Wow, ¿qué quiere que le diga, hermano? Felicidades. Pues yo tengo 45 años en la iglesia. ¿Quiere que le diga felicidades? O tengo 30, o tenga 25. No tiene que ver nada con los años que tú tengas en la iglesia, querido hermano. Tú puedes tener 200 años dentro de la iglesia y aún así todavía perderse. Porque el hecho de venir a un templo, a una iglesia, no quiere decir que la salvación está garantizada para ti, tampoco para mí como pastor. De decirle: oh Señor, tengo más de 28 años predicando tu evangelio, eso no dice nada. Mis queridos, hay un peligro, el peligro de cansarse, el dejar de aferrarnos de las verdades eternas de Jesucristo, de su palabra. Pareciera que hay una mediocridad entre muchos. ¿Y por qué tengo que ir a la escuela sabática? No tienes que venir. Nadie ha dicho que tienes que venir. Yo voy a la hora del culto porque es la hora más importante. Yo no sé si en tiempo de los judíos, cuando Jesús fue a la sinagoga, había una escuela sabática.
Lo único que sé es que él se levantó, tomó la escritura y se puso a leer. Porque ese sí se hacía. Pero mis amados, hay un peligro. El peligro de cansarse. Como cuando me invitaron para ir a escalar la montaña Whitney, el pico más alto de Norteamérica. Me dijeron unos compañeros: Raúl, vamos. La verdad es que como que yo no quería, tenía un poco de miedo. Les digo, bueno, ¿qué tan alto es? Cerca de 15,000 pies. Yo dije, wow, I don't know if I can do it. Vamos a entrenar. Y comenzamos a entrenar, a caminar y caminar y caminar y caminar por semanas. Y finalmente, cuando llegó el día que teníamos que ir a la montaña Whitney, teníamos todo el equipo, una mochila acá atrás de unas 50 libras aproximadamente, no es mucho, 50 libras. Con toda la comida, alguna ropa, chamarra, sleeping bag y la carpa para dormir. Y comenzamos, y al principio estaba fácil porque vamos caminando dije, todo está bonito, está bueno. Pero no sabía lo que me esperaba más adelante. Mientras fuimos avanzando a los 2,000 pies de altura, 3,000 pies de altura, 4,000 pies de altura, las cosas comenzaron a cambiar. Y entonces yo le decía a uno de los compañeros, oye, le digo, ¿no vamos a tomar un receso, un descanso? Sí, ya vamos a llegar donde vamos a descansar. Ok, vamos, sigamos. Y seguimos caminando. Cuando llegamos al lugar de descanso, ya sentíamos como un dolorcito por acá, como que algo nos pinchaba, un dolorcito. Entonces nos quitamos la mochila y ¡ay, qué relax! Nos sentimos tan tranquilos y a gusto que cuando estuvimos descansando como unos 40 minutos, después dice, sigamos a caminar. Como que la mayoría decía, como que mejor quedémonos aquí, descansemos un poco más. Hermanos, continuamos, nos pusimos la mochila y seguimos. 4,000, 5,000, 6,000. Para hacer la historia corta, llegó un punto que uno de mis compañeros me miraba y me decía, Raúl, ¿qué somos masoquistas? ¿Por qué estamos aquí? Le digo, wow, todos decidimos que íbamos a venir juntos. Pero ¿por qué tenemos que torturar el cuerpo? Maltratarlo. Y créanme, hermanos, que en varias ocasiones estábamos a punto de decir, mejor regresémonos. Hay peligro en desanimarse. Hay peligro de cansarse. La Biblia dice, el apóstol Pablo usa la palabra fluctuar. Y esa misma palabra utiliza cuando le da un consejo a Timoteo, que no seamos niños fluctuantes. Fluctuar es lo contrario, es lo opuesto a mantenerse firme. Cansarse. La falta de fe nos lleva a fluctuar. La generación que salió de Egipto, del pueblo de Israel, no entraron en la tierra prometida por la falta de fe. Dudaron de aquella promesa que Dios le había dado a todo el pueblo y no entraron a la tierra prometida. Cuán importante, queridos hermanos, es mantener la esperanza de salvación viva en nuestros corazones. ¿Sabes? El enemigo quiere apagar esa esperanza en ti y en mí. Pero todo depende de nosotros, el mantenernos firmes y mantener viva la llama del Evangelio de Jesucristo. Siempre recuerda que Dios es fiel a sus promesas. Liberó al pueblo, lo sacó de Egipto y lo guió hasta llegar a Canaán. Dios te ha liberado a ti del pecado y te ha dado la salvación en Cristo Jesús. Puesto que Dios es fiel a sus promesas y no fluctúa Él en cumplir sus promesas, tú y yo también debemos ser fieles y no fluctuar o vacilar al aceptar las promesas que Dios ha dejado en su palabra.
Considerémonos, queridos hermanos, considerémonos al animarnos unos a otros en el amor y en las buenas obras. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil olvidarse. Es muy fácil tornarse en un ser pasivo. Bueno, como no han anunciado la obra misionera, pues no voy. ¿Y quién dice que se tiene que anunciar para hacer la obra misionera? Tú lo puedes hacer en tu casa, con tus vecinos. El verdadero cristiano procurará activamente animar a otros. ¿El verdadero qué? Cristiano. Porque desanimar o desalentar a alguien, eso es fácil. Eso no requiere mucha energía. Solamente ponte a criticar y lo lograrás. El sincero interés por el bienestar temporal, dice la sierva del Señor, y eterno de otros, es la medida por la cual el cielo determina la sinceridad del amor que el hombre profesa por Dios. Es decir, la forma como tú tratas a los demás es la forma como tú tratas a Dios. No dejando, dice el apóstol Pablo, de congregarnos. ¿Por qué? Porque el descuido es algo muy fácil. Hay muchos que son turistas. Andan de iglesia en iglesia y descuidan su propia iglesia. Hay algunos que son como le llamamos el chuparrosas, ¿cierto? Anda de rosa en rosa. Pero ¿qué pasó con la rosa principal de Sarón, que es Cristo Jesús? En los días del Nuevo Testamento, los servicios que se celebraban en los hogares. Así como intentamos acá tener células de crecimiento, los servicios eran en los hogares. No eran en las sinagogas, porque las sinagogas eran pequeñas. No tenía un lugar para tener muchas personas. Y aún así, muchos descuidaban la reunión con sus hermanos. Nos es fácil ir a otros lugares y nos es fácil abandonar los cultos de reunión. Oh, es que llegué cansado. Bueno, si preguntamos cuántos se cansan, yo creo que esta mañana habría 99.9 de los que estamos aquí, ¿cierto, sí o no? Todos nos cansamos. El descuido afecta mucho, queridos hermanos, porque después llega lo que se llama la indiferencia, después llega la apatía, después llega la frialdad. Isaías 54 dice que hay que aprender a hablar palabras al cansado. ¿A quién? Al cansado. Pero quizás el que está más cansado es el que no puede dar palabras. Dice, pues yo también estoy cansado, ¿quién me va a animar a mí? Hacer volver a un pecador del error al camino verdadero, con el propósito de salvar de muerte un alma y para cubrir multitud de pecados. Dice el apóstol Santiago: confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo, dice este texto, es poderosa y eficaz. Saben que hace poco estaba platicando con una dama que es enfermera y me estaba platicando que se publicó en una revista de medicina el siguiente artículo acerca de la oración. En un hospital que no era hospital cristiano, dice que se hizo una prueba tomando a dos grupos de pacientes. Uno de los grupos lo aislaron y entonces un grupo de creyentes, mientras ellos estaban en el hospital,
iban a estar orando por ese grupo de enfermos. Por el otro grupo del mismo hospital, nadie oró por ellos. Ellos estaban ahí solitos, abandonados. Se les daba, se les suplía sus necesidades, etcétera, pero no se oraba por ellos. Después de un tiempo, encontraron los médicos que el grupo por el que estaban orando estaban felices y habían sanado muy rápido de sus enfermedades. Mientras que el otro grupo de personas, de pacientes que no habían estado orando por ellos, seguían en el mismo estado enfermizo y no había mucha recuperación. Esta misma madre me platicaba que en cierta ocasión una de sus hijitas se cayó y se pegó en el bracito, en uno de los brazos, y tuvo una fractura de hueso. Entonces, inmediatamente ella, como profesional, la llevó al doctor. El doctor le sacó radiografía y dice: verdaderamente hay una fractura. Pero no hay mucho lo que pueda hacer usted, no le podemos poner un yeso ahí en esa parte del brazo. Sencillamente lo que tiene que hacer es cuidarlo, mantenerlo en esa posición y protegerlo. Entonces se fueron a la casa y durante esa semana de aquel incidente, en la iglesia de ella estaban teniendo reuniones y ella fue a la iglesia y fue la niña. Y se le dijo a la niña, supieron que ella se había lastimado el bracito y le pidieron que pasara enfrente para orar por ella. Y durante toda la semana estuvieron orando por esa niña y su bracito que había tenido la fractura. Pasaron 2 semanas. Ella regresó y llevó a la niña al doctor, al mismo doctor que la había visto. Y entonces quería ver cómo iba su mejoría. Y el doctor le examina, le toman radiografías, él tiene la radiografía, la está mirando, y entonces le dice a la mamá: ¿hace cuánto tiempo que la niña de la fractura? Y la madre le dice: hace unas 3 semanas atrás. Qué raro, dice. En esta radiografía no hay seña de fractura. Entonces la madre le dice: oh, dice, doctor, es que en mi iglesia fuimos a la reunión que teníamos esa semana y ahí estuvieron orando toda la semana por mi hijita. Y el doctor dice: oh, sí, aquí puedo ver un pequeñito rasgo de una fractura. Mis queridos hermanos, ¿qué te dice eso a ti acerca de la vida espiritual de tu iglesia? El descuido que muchos tienen en la iglesia. Mis amados, Dios te ha puesto aquí por una razón. Dios te quiere salvar. Y si Dios te quiere salvar, Dios te quiere ver en la nave en la que te va a salvar. No te alejes de este lugar. No porque ahí nadie me quiere. No porque ahí todos me critican. Si te critican, que te critiquen. A mí ya me desmenuzaron. No, ustedes no. Pero no me preocupo, hermanos. Porque no es eso lo que tienes que mirar. Tú tienes que mirar a Jesús, el autor de tu vida, el del cual dio su vida para salvarte en el Calvario. Búscalo a Él. Acércate a Jesús. Ven a los cultos. Cuando haya reunión, tú tienes que preguntar: ¿y a qué hora va a ser? Allí estoy.
Tenía 17 años. Y me vino un fervor por dentro. Yo quería estar en la iglesia. Yo quería vivir en la iglesia. Y a veces mis padres, después de llegar de un trabajo bien cansado como es trabajar en los campos de la agricultura, no tenían para llevarme a la iglesia. Yo pedía: papi, llévame a la iglesia. Y dice: hijo, acabamos de llegar, estamos súper cansados, tu madre está bien cansada, después de cargar una bolsa de 50 libras de naranja o toronja. Y yo decía: pero yo quiero ir a la iglesia. Y yo les llamaba a los hermanos: hermanos, ¿pueden venir por mí? Sí, pasamos por ti. Ay, qué alegría me daba. Y cuando no podía pasar nadie por mí, yo vivía como a 8 o 9 millas de la iglesia. Y tomaba mi bicicleta y me iba a la iglesia. Y regresaba a casa. Muchas veces me llevaban en los carros los hermanos y mi bicicleta atrás. Y a veces tenía que regresarme solito en la bicicleta en la noche. ¿Qué excusa tienes tú, querido hermano, de venir a tu iglesia? ¿O quieres seguir siendo turista? Edifica el cuerpo de Cristo. Involúcrate, participa. Sé parte de tu iglesia y di en qué me necesitan, qué quiere que haga. Pastor, ¿quiere que dirija la obra misionera? Dirige la obra misionera, querido hermano. ¿Dónde tengo que pedir? Hazlo, por amor a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, hay el riesgo de cansarte, el riesgo de decir: ¿y para qué voy a la iglesia? ¿Vale la pena venir a la iglesia? Querido hermano, examínalo, escudriñalo todo y retener lo bueno, dice el apóstol Pablo.